Agradecemos ahora a Albert Rivera, que ya se ha incorporado a esta mesa de análisis. Bienvenido a la televisión pública, señor Rivera. ¿Qué tal? Buenos días. Pues empezando. Muy bien, suerte. Ustedes empiezan también el curso político. Hoy esperamos todos esa comparecencia del presidente Quim Torra. Parece que va a ir por referéndum de independencia o ruptura. El Ejecutivo, ayer Pedro Sánchez, decía que puede llegar a más autogobierno dentro del límite estatutario. Ustedes lo critican. ¿Hay algún punto de encuentro entre estos dos países tan polarizados? Bueno, el punto de encuentro es la Constitución y el Estatuto Constitucional. Desde luego, con Quim Torra no tengo nada que compartir. Una persona supremacista, xenófoba, que nos llama bestias taradas a todos los españoles. Como entenderán, no es un presidente, una persona de diálogo, ¿no? Pero sí que al Gobierno de España le exijo que lidere esa aplicación de la Constitución. Yo creo que, Quim Torra lo decía el otro día, el presidente de la Generalitat claramente, hay que atacar al Estado. Y de hecho lo está haciendo, está volviendo a abrir embajadas, atacando a España, está dando instrucciones a la policía, investigada por la Fiscalía, por cierto, contra la ley, está intentando ocupar los espacios públicos de símbolos separatistas, está amparando en definitiva la desobediencia y liderándola. Y yo creo que hay dos opciones en la vida, ponerse una venda en los ojos y taparse como si no pasara nada, o aceptar la realidad y gestionarla. Yo creo que el Gobierno de España, ese acuerdo Torra-Sánchez para que Sánchez sea presidente, lo estamos pagando todos. Y yo le pido a Sánchez que piense más en España que en su silla, porque en este momento el que quiere liquidar España, que es Torra, el que quiere atacar al Estado es el socio del Gobierno de España, es muy raro. Por tanto, yo le planteo al señor Sánchez y al Gobierno tenderle la mano para volver al constitucionalismo, a un acuerdo entre constitucionalistas, no con supremacistas. ¿Pero Pedro Sánchez abandonó el constitucionalismo? Claro, cuando se va con Torra, como usted entenderá, Torra no es constitucionalista. No, por tanto, lo pregunto por el presidente del Gobierno, no por pues Torra. No tengo ninguna duda. El señor Sánchez ha pasado de decir lo que yo pienso, que es que Torra es el Le Pen de la política española, a acusar a Ciudadanos de ser los radicalistas, de Torra pasearse por la Moncloa y dar paseos como si fuera Churchill, ¿no? Pues no, mire, el radical, el supremacista, el xenófobo, el que nos llama bestias taradas, es Torra, el que ocupa el espacio público, el que incumple sentencias, el que da instrucciones contra la ley a la policía, el que abre embajadas contra la ley. Por tanto, yo creo que por mucho que le interese a Sánchez ser presidente de cualquier precio, no es nuestro problema. España tiene que hacer frente a un desafío separatista. Lo que va a anunciar Torra hoy, ya me avanzo, es seguramente lo mismo que vimos. ¿Ha hablado con él? No he hablado con él, le conozco un poquito y le sufrimos además en Cataluña. Le aseguro que el señor Torra no se va a volver constitucionalista esta tarde. Va a defender la independencia, va a defender el referéndum de independencia y va a defender lo que dijo el otro día, atacar al Estado hasta liquidarlo. Entonces, podemos seguir pensando que el señor Torra se va a convertir esta tarde al constitucionalismo. La realidad es que no lo va a hacer. Y yo propongo que las fuerzas constitucionalistas que representamos al 70% de españoles estemos juntos en esto, con matices ideológicos, claro, pero en la defensa del Estado y de España creo que no debe haber matices, debe haber unión. Y eso es lo que ha roto Sánchez para ser presidente. Yo nunca seré presidente de la mano del señor Torra, ya se lo puedo prometer y decir aquí en Televisión Española. No lo podrá decir Sánchez. Y yo sí que lo puedo decir porque creo que no se puede gobernar España con quien quiere liquidar a España. Creo que lo entiende un niño de 5 años, ¿no? Enseguida vamos con la polémica de los lazos, pero una última pregunta brevemente sobre este asunto. Torra es una parte del independentismo, pero el soberanismo es más amplio. ¿La propuesta de Sánchez no va un poco para tratar de reducir la influencia del radicalismo más independentista y buscar puntos de encuentro entre el soberanismo, que puede ser un poco más sensato, por utilizar una expresión? Bueno, en primer lugar, yo no utilizo la expresión soberanista. Soberanistas somos los que defendemos la soberanía nacional. Ellos son separatistas porque quieren separarse del resto de España. Es decir, no, la soberanía nacional es lo que existe en la Constitución. Los partidos separatistas tienen como objetivo, y no se esconden, hay que reconocer una cosa, no se esconden. Lo dicen en su ideario, lo dicen en el Congreso, lo dicen en sus declaraciones. Por tanto, ante esa claridad, creo que no podemos esperar de quien quiere liquidar tu país, insisto, un acuerdo. El estatuto que propone el señor Sánchez, un estatuto inconstitucional, ¿no es una buena idea? Si es que ya fracasó, si es que el tribunal tuvo que suprimir 14 artículos, interpretar más de 30, ¿cómo vamos a volver a eso? Y la segunda condición, la segunda consecuencia, ese estatuto que propone Sánchez, ese otro estatuto, otro fracaso nuevo, propone que Torra nombre a los jueces. O sea, ¿usted se imagina que en vez de Llarena o el Tribunal Supremo juzgando el golpe del 1 de octubre, imagínese que tuviera que juzgarlo un juez puesto por Torra? ¿Se imagina? Si hoy le están pintando la casa a Llarena, le están acosando, le están demandando, imagínese lo que conseguirían con jueces puestos a dedo por Torra. Por tanto, me parece un disparate que Torra ponga a los jueces, que es lo que propone Sánchez. Para mí me parece una idea que ya la conocemos algunos en Cataluña. Esto viene del PSC, que es un partido nacionalista, que está influyendo en el Partido Socialista Obrero Español y le está diciendo que haga
justo lo contrario de lo que creo que muchos socialistas en España quieren, ¿no? Así que yo estoy con el PSOE si el PSOE es capaz de volver al constitucionalismo, estoy con el Gobierno de España si defiende a España, pero si Sánchez o Iceta han decidido recuperar un estatuto inconstitucional o darle la justicia y trocearla y darse la torra, a mí me parece un error, de verdad, me parece un error que los jueces los nombre torra. Vamos con otro asunto, los lazos amarillos, que da bastante juego en el análisis político. Ustedes han ido personalmente, usted y Inés Arrimadas, a retirar lazos amarillos de la vía pública en Barcelona. Desde el Partido Popular se le ha afeado un poquito que fueran personalmente ustedes, que eso puede generar crispación, e Inés Arrimadas, corrígeme usted, pero creo que la escuché decir que parecía que el PP se había arrimado al marco del independentismo. ¿No es excesivo decir que el PP se ha arrimado al marco del independentismo? Bueno, empecemos por el principio. Lo que me parece excesivo es que el PP diga que lo que ha dicho el defensor del pueblo es crispar. Yo he escuchado a los líderes del PP decir que defender la neutralidad del espacio público es crispar. Oiga, pues mire, los miles de catalanes hartos de aguantar la ocupación de sus ciudades, de sus calles, de sus plazas, de sus playas, de sus negocios. Si es que hemos visto cómo ocupan hasta los negocios. Vaya, en mi familia lo he visto. Yo he visto cómo en casa de mi madre, en el negocio le pintan permanentemente señalando los negocios de los demás, que eso tiene un nombre. Por tanto, podemos hacer dos cosas: culpar a los que les señalan o apoyar a los señalados. Y yo, por tanto, no voy a hacer equidistancias. Yo estoy con la libertad y estoy con los señalados, no con los que señalan. A partir de ahí, a mí me parece un exceso, por ejemplo, que Iceta diga que Inés Arrimadas es lo mismo que los comandos separatistas, que los CDR. Hombre, por favor, la persona que ha ganado las elecciones en Cataluña, la líder de la oposición, demócrata, compararla con unos violentos que cortan carreteras o estaciones de tren, hombre, me parece una barbaridad. Y eso lo ha dicho el Partido Socialista. Entonces, los intereses particulares de los partidos no puede hacer perder el norte en sus declaraciones. Y repito, los constitucionalistas son nuestros aliados, no son nuestros enemigos. Creo que Sánchez se equivoca de aliados, Torra no es el aliado, es un adversario del Estado. Y creo que ni Ciudadanos, y para ser justos, ni el Partido Popular somos los adversarios, somos parte de la solución conjunta. Pero entonces, si no son el adversario, nadie puede creer que el Partido Popular sea un partido que tenga de alguna manera querencia por nada parecido al soberanismo. No son, en un momento tan crispado, lo que le dicen a ustedes, y ustedes lo que le dicen en este caso al Partido Popular, ¿no es un poco excesivo decir el marco independentista, de verdad? Lo que es excesivo, con todo el contexto que usted me ha contado. Lo que es excesivo es levantarse por la mañana y ver tu negocio pintado con un lazo amarillo. Pero yo eso me pregunto por eso. Yo le estoy explicando la situación que vi en muchos catalanes, que son los grandes olvidados de esta ecuación. Aquí podemos hacer análisis entre periodistas, entre políticos, entre intereses de partidos, pero en Cataluña, en mi tierra, hay gente que por la mañana se levanta y saca la cabeza a ver si le han pintado su negocio. Y hay gente que recibe amenazas. En los últimos años, en el último año, hay casi 400 denuncias por delitos de odio en mi tierra. Eso no es normal en una democracia. Hemos visto cómo le parten la cara literalmente a una mujer por recoger lazos amarillos, o un señor se tiene que pelear para que le dejen trabajar en su negocio en Blanes. Y no le pongo ejemplos particulares y familiares. Y a un cámara también le agreden. Sí, pero no por lo mismo. Bueno, pero en todo caso, ya como yo no soy como Torra, yo condeno todo tipo de violencia, no tengo ningún problema, ¿no? Pero lo que sí quiero decirles es que a mí me parece que los catalanes constitucionalistas no son una moneda de cambio, no lo somos, de verdad. Llevamos 40 años intentando el apaciguamiento, 40 años concediendo más competencias, 40 años mirando hacia otro lado. La pregunta es, ¿ha funcionado? ¿De verdad el apaciguamiento y el dar más dinero, más competencias ha funcionado? No ha funcionado. ¿Qué propone Ciudadanos? Con el Estado autonómico que tenemos, que lo defendemos, más control, más coordinación, más cooperación, más lealtad institucional. Eso es lo que yo defiendo. Yo soy un autonomista, entre otras cosas porque he nacido políticamente y he sido portavoz parlamentario en una autonomía, y creo que las autonomías, si funcionan, si se coordinan, si trabajan juntas, puede funcionar como país. Ahora bien, eso no implica que una autonomía quiera romper un país, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, como algunos han malinterpretado lo que la Constitución decía, que es que las autonomías eran un espacio de cooperación, de coordinación, de lealtad, para garantizar los derechos de los ciudadanos, para dar más cercanía, no para romper un país. Yo creo que España necesita también plantearse cómo gestionar el Estado autonómico, cómo coordinar mejor, porque en todo Estado federal o autonómico hay mecanismos de cooperación y coordinación. Aquí no los hay. El Senado, por ejemplo, es una Cámara que no está siendo útil, que no es territorial, que no tiene competencias exclusivas, que está siendo, en definitiva, un cementerio de elefantes de políticos, y yo creo que el Senado o lo arreglamos o lo cerramos. Lo que no podemos es continuar teniendo una Cámara inútil como la que tenemos. Alguna utilidad el Senado parece que va a tener, porque hay un acuerdo entre ustedes y el Partido Popular para impedir levantar el derecho de veto al Senado, a la Cámara Alta,
que no es de los tiempos constitucionales, que es del 2012, con la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso. Pues se equivoca. De hecho, le avanzo, lo acabamos de comunicar, nosotros vamos a permitir que en la mesa se tramite esa ley, pero como proyecto de ley, no como un decretazo. ¿Y ustedes qué votarían? Nosotros vamos a presentar enmiendas para que el Senado sea útil, pero nosotros... Hoy mismo a la mesa, creo que a las 12 o la 1, va una propuesta del Gobierno para cargarse las competencias del Senado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Primero, la Ley de Estabilidad Presupuestaria no es un capricho de Pablo Iglesias ni de Pedro Sánchez, es muy importante. Europa nos mira y cree en España porque hay una Ley de Estabilidad Presupuestaria, porque se cumple el déficit y porque las cámaras tienen control y controlan el déficit. Segundo, no se puede cambiar una ley de esta naturaleza por lectura única, con un decretazo, como pretende Sánchez, por pensar en su silla. Oiga, esto es muy serio. Por tanto, Ciudadanos sí acepta que se debata sobre la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero con un proyecto de ley, con derecho a enmienda, escuchando a los expertos. Por tanto, ya le avanzo que Ciudadanos, si el Gobierno acepta tramitarlo como proyecto de ley, votará a favor de que se pueda debatir esa ley. Somos demócratas y las leyes que llegan al Congreso... ¿Y el veto del Senado? El veto del Senado es lo que se tiene que discutir. Por eso. Pero ya lo veremos en la ley. Es que lo que no puede ser es que por decretazo se lo salte. Mire, yo le voy a ser muy claro. Yo el Senado o lo reformaría o lo cerraría. No se lo puedo decir más claro. Me parece que es una Cámara en estos momentos que nos sirve a los intereses territoriales. Pero uno no puede cargarse las reglas de juego por lectura única, tiene que hacerlo con los cauces democráticos. Y como demócrata me parece que una ley tan importante como la de estabilidad presupuestaria no puede ser una moneda de cambio en un cuarto oscuro entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Porque no puede ser, porque es muy seria. Es más, España se ha podido financiar a nivel internacional. España ha podido tener credibilidad en los últimos años porque hay una ley de estabilidad presupuestaria, porque hay un cumplimiento de una senda de déficit. Por eso me preocupa, y supongo que hablaremos de ello, que la economía se enfríe, me preocupa que se suban los impuestos y me preocupa que la senda que llevábamos, que era buena, una buena senda de estabilidad, de crecimiento, de reducción del paro, pues se rompa. Y me preocupa que este Gobierno esté más preocupado por subir impuestos que por ayudar a las clases medias, ¿no? Y eso, desde luego, creo que no es una buena solución. Enseguida hablamos de economía, pero antes seguimos con política, aunque la economía y política es la misma historia. Antes de la moción de censura, antes del verano, en algunas encuestas, usted lideraba personalmente y su formación las encuestas, los análisis demoscópicos. No sucede ahora sí en las que hemos conocido ayer, de 2 medios, después del verano, con todas las reservas que hay. ¿Les ha dejado descolocados a ustedes y a usted en particular la moción de censura y sobre todo el triunfo de la moción de censura de Pedro Sánchez? Bueno, la verdad es que las encuestas han dicho muchas cosas. Ciudadanos sacó un 13% de voto hace 2 años. En la peor encuesta estamos sobre un 19 o un 20, en la mejor en un 24 o un 25. Entonces, bendito problema que el partido duplique la intención de voto. De hecho, somos el partido que más crece de España. Estamos muy contentos de que Ciudadanos se haya consolidado como una alternativa al bipartidismo. A partir de ahí, claro, cada encuesta, cada encuestador, cada medio dirá una cosa u otra y lo respeto. Lo que sí que es cierto es que un partido que era la cuarta fuerza política con un 13% está hoy compitiendo de tú a tú, en algunas encuestas por delante del PP, en otras compitiendo con el PSOE, en otras empatado con ellos. Bueno, pues eso es un logro de una consolidación del centro político en España que no existía desde hace muchos años. Así que no le puedo esconder mi satisfacción y la moción de censura lo que cambia es la dinámica en el Parlamento, nada más. Cambia que un gobierno que no ganó las elecciones y un presidente que no ganó las elecciones gobierna con populistas y nacionalistas y que Ciudadanos pasa a ser y a liderar la oposición. Y eso es lo que estamos haciendo, liderar de facto con 32 escaños, que a veces se nos olvida, Ciudadanos tiene 32 escaños, estamos liderando muchas de las políticas económicas, sociales o de regeneración de este país. Creo sinceramente, hablar de uno mismo nunca es bueno, ¿no? Pero creo humildemente que con 32 escaños que sacamos, el papel que está teniendo Ciudadanos en esta legislatura, tanto en la etapa anterior como ahora haciendo oposición, creo que es un papel destacable, ¿no? Así que vamos a seguir trabajando con humildad, no le engaño, mi objetivo y el objetivo de Ciudadanos es ganar en las urnas para liderar un nuevo constitucionalismo, una nueva etapa política de ilusión, de esperanza, de unión entre españoles y no de división como estamos viendo, pero eso merece tenacidad, humildad, trabajo, que es lo que me han enseñado y lo que he hecho hasta ahora, desde los 3 diputados que tenemos en el Parlamento de Cataluña hasta esos 20 y tantos % que dicen las encuestas, así que vamos a seguir en esa línea, ¿no? Usted dice, lo acaba de decir, que son una formación de centro y con eso quieren ampliar su espectro. Sin embargo, los ciudadanos notan, y en esto las encuestas del CIS y en otro tipo de encuestas sí que son más claras que en las de los sondeos, que los ven los ciudadanos como cada vez más una formación de derecha, arrimada cada vez más al espectro más de la derecha. ¿A ustedes le preocupa que tengan la percepción los ciudadanos de eso que está pasando en Ciudadanos?
Bueno, creo que hay una cosa que es evidente, lo hemos dicho ahora, ¿no? No es lo mismo hacerle oposición a un gobierno conservador que hacerle oposición a un gobierno socialista y populista. Y por tanto, como le hacemos oposición a un gobierno socialista y populista, pues supongo que eso cambiará las percepciones. Pero la realidad es que estamos defendiendo las mismas leyes, los mismos asuntos y los mismos temas. Le pongo el ejemplo del impuesto de sucesiones. Pues Ciudadanos ya ha defendido la supresión del impuesto de sucesiones en Andalucía y hemos conseguido suprimirlo para el 97% de andaluces. Lo hemos suprimido en Murcia también con un acuerdo, en un lugar con el Partido Socialista, en otro lugar con el Partido Popular, y nos hemos dado cuenta que el impuesto de sucesiones es un galimatías, un caos, en que cada comunidad, según donde te mueras, o pagas mucho o no pagas nada. Yo creo que lo que hemos propuesto, por ejemplo, lo defendemos hace mucho tiempo. ¿Cómo perciben los ciudadanos que no tengan que pagar impuestos de sucesiones cuando heredan de su padre o su abuelo un piso o una empresa familiar? Yo creo que bien, no sé si es de izquierdas, de centro o de derecha, yo creo que bien, lo perciben bien. Por tanto, los viejos ejes de la izquierda y la derecha, desde mi punto de vista, se difuminan y lo que importan hoy son las ideas, los valores, los proyectos, la política real. Y eso es lo que está haciendo Ciudadanos. Y tampoco le voy a decir que sea nuevo. Eso es lo que está haciendo en Francia Macron. Y nadie le ha cuestionado que haya roto el eje izquierda-derecha desde el centro. Y creo que, sinceramente, en Europa vienen vientos y tiempos en el que los viejos conservadores y los viejos socialistas están en problemas y surgen formaciones centristas, liberales, que están pues gobernando en 7 países europeos o ahora en Francia con ese nuevo proyecto. Así que, ¿por qué no en España? Yo creo que España está preparada también para acoger un proyecto de esa naturaleza en el sur de Europa. La inmigración tampoco es de izquierdas y derechas, es de sensibilidad y de derechos humanos. La situación geográfica en la que está situada España la convierte en un punto especialmente vulnerable. Vemos lo que está pasando en distintos puntos de Europa, en Alemania, en Francia, en Italia. ¿Qué se puede hacer sin que, como le decía antes, sea algo que trascienda lo político, sino lo humano? Bueno, yo creo que ese equilibrio que usted decía, yo lo comparto. Es decir, el equilibrio entre derechos humanos y sensibilidad y responsabilidad. Las dos cosas son necesarias para gobernar. Otra cosa es para opinar, pero para gobernar ambas cosas son necesarias. Yo creo que a España no se nos puede achacar que no hemos sido ni sensibles ni solidarios. España es un país que en 10 años acogió a 5 millones de inmigrantes y este país no tuvo ni partidos xenófobos ni brotes de xenófobos, con lo cual podemos estar orgullosos de lo que ha hecho este país. Dicho eso, me parece que hay que diferenciar claramente en el fenómeno de inmigración lo que es inmigración regular de mafias ilegales. Es que meter en el mismo saco lo que vimos en Ceuta con la gente que pide permiso de trabajo para trabajar en España me parece un error gravísimo. Ahí surgen los populismos y la extrema derecha cuando mezclamos unas radiales y unos señores que tiran calviva con una mafia organizada, la Guardia Civil, cosa que yo estoy en contra, con la inmigración regular. Le pongo un ejemplo, Canadá, cosa que a mí me gusta, me reconozco que es un modelo que a mí me gusta. En Canadá hay un sistema de puntos, el de Trudeau, el del Partido Liberal, en el que tú llegas a Canadá, pides, solicitas poder entrar en ese país, permiso de residencia o permiso de trabajo. Bueno, pues se analizan esos puntos a partir del arraigo, de los idiomas, de si tienes o no contrato. Es decir, se evalúa caso a caso la posibilidad de que entres en un sector económico en esa sociedad. A mí me parece que España necesita, como país próspero, necesita futuro inmigración, porque si no, no pagaremos las pensiones, y eso quien lo niegue miente. Ahora bien, confundir, repito, la inmigración regular, la inmigración ordenada conforme a la ley, con las mafias que agreden a nuestros guardias civiles en la frontera, me parece un gravísimo error, le diría una irresponsabilidad. Así que todo mi apoyo, estuve viendo a la Guardia Civil y a la Policía también que me contaron in situ lo que sucede allí, todo mi apoyo a nuestros servidores públicos que defienden la legalidad vigente, la que hay y la que se ha aprobado en el Congreso, y a la vez avancemos en una regulación más moderna de la inmigración legal. Creo que ahí hay espacio, porque España necesitará en un futuro pagar pensiones y sociedad de bienestar, ¿no? Antes de hablar de los datos del paro, que no son buenos, y datos económicos, una última cuestión. Esta semana hay varios decretos, creo que entre ellos va también la inicio de tramitación de la exhumación de los restos de Franco. Ustedes tenían una posición clara de sí, ahora no la tienen tan claro, se van a abstener. ¿Usted es partidario de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos? ¿Por qué no votan a favor entonces? Soy partidario de sacar los huesos del dictador porque no puede haber un cementerio nacional de héroes con un dictador, con un villano, que es así de sencillo. O sea, no tiene sentido que en un lugar que hay que hacer un cementerio nacional, en un lugar de reconciliación, en un lugar que tiene que resignificarse, como dice la comisión de expertos, tengamos justamente al dictador que ha propiciado parte de esa situación. Ahora bien, el problema es que Sánchez es el que ha cambiado. La comisión de expertos que puso en marcha el gobierno Zapatero, con la que yo estoy de acuerdo en muchos de los puntos, entre ellos el que dice que hay que hacer y hablar de reconciliación, ahora Sánchez dice que no hay que hacer reconciliación. Ah, vale, ahora entendemos lo que hay que hacer, solo hablar de Franco pero no de reconciliar. A mí, mire, me importa bastante más España y la reconciliación que Franco.
Se lo digo así de sencillo. He nacido en el 79, como entenderá me importa más unir a este país, tener un cementerio nacional de verdad y reconciliar a los españoles. Pero Sánchez dijo el otro día en Bolivia, creo que fue, yo creo, a mí no me sorprendió, diré, pero sí que es verdad que lo confesó, que es que no quiere reconciliación. Oiga, yo sí quiero reconciliación. Yo suscribo, repito, y le avanzo una cosa. Ciudadanos va a proponer que lo que dice esa comisión de expertos vaya al Congreso, se vote y se decida. Si el Gobierno acepta tramitar como ley, que es lo normal, no por decretazo, como ley, la modificación de la Ley de Memoria Histórica, y lo hace por ley, y podemos hablar de un cementerio nacional y de reconciliación, votaremos a favor, que es lo que siempre hemos dicho. Ahora, si el Gobierno solo quiere hacer un decretazo, ahora Sánchez dice que no quiere hacer reconciliación, entonces no lo obstaculizaremos, pero no es nuestro modelo. Yo creo que no es momento, en este caso, de buscar el siglo XX, sino de buscar y mirar al XXI, y el XXI necesita unidad y reconciliación nacional. Y yo, insisto, para que quede claro, estoy de acuerdo en que el dictador no tiene cabida en un lugar de reconciliación nacional, respetando, por supuesto, los derechos de su familia y lo que tú quieras, pero tiene que ser un monumento cementerio nacional. Arlington, en Estados Unidos, es un buen ejemplo donde se entierra, desde el presidente Kennedy, a los muertos de diferentes bandos de la guerra. Para mí ese es un modelo de unidad y, desde luego, si gobernara España, yo iría por ahí, no por donde va Sánchez, ¿no? Brevísimamente, porque mis 4 compañeras le van a hacer una pregunta y el tiempo corre, pero los datos de paro. Hablaba usted de economía, los hemos conocido hoy, 47.000 parados más. ¿Cómo lo ve? ¿Es lo habitual en agosto, no? Sí. Le debo reconocer que me ha sorprendido, porque agosto siempre es un año, un mes en el que crece el empleo por motivos obvios, ¿no? De una economía estacional como el turismo, pues hace que crezca el empleo. Han caído 200.000 afiliados a la Seguridad Social y se han perdido 47.000 puestos de trabajo en agosto, que es el mes donde la potencia turística que es España más crece. Es preocupante, la verdad. El frenazo a la economía es preocupante, los datos que se recalculan de crecimiento tienden a la baja, y por eso me preocupa la podemización de la economía que plantea Sánchez. A mí me parece que Podemos nos marque la línea económica de nuestro país en un momento delicado en el que parece que se empieza a frenar. Es un error. Yo creo que Podemos no puede marcar ni con subidas de impuestos ni con machacar a la clase media cuando necesitamos justamente que la economía siga funcionando. Así que Ciudadanos no está de acuerdo en la podemización que Sánchez está defendiendo, no estamos de acuerdo en la utilización de los impuestos simplemente por motivos ideológicos y no realmente para recaudar. Le pongo el ejemplo. Cuando tienes tipos impositivos moderados, como la economía funciona, acaba recaudando más. Cuando tienes tipos impositivos muy elevados, frenas la economía y acabas recaudando menos. Por tanto, no siempre la receta de subir impuestos lleva a más recaudación. Lo digo porque eso está demostrado, se ha demostrado en otros ciclos económicos, así que, vaya, al pie corto y claro, no vamos a apoyar las subidas de impuestos, sino que queremos que la clase media respire, ¿no? Pues al pie corto y claro y raso, que a usted le gusta el fútbol, como toda persona decente, vamos a ver qué reacciones hay a los datos de paro en el Partido Socialista y en el Partido Popular. Por primera vez en meses, el paro sube en agosto. Vemos cómo la confianza del consumidor se está resintiendo, cómo el crecimiento económico va a ser más bajo de lo previsto e incluso cómo haya alarmas e indicadores que nos hacen pensar que la crisis que se estaba resolviendo todavía puede estar apostada a la vuelta de la esquina en nuestro país. Siempre que el dato es positivo, pues ayuda, pero desde luego no dice que no expresa que el problema está liquidado, ¿no? Creo que hay algunos sectores donde podemos, en este caso desde la Administración y, por ejemplo, desde la responsabilidad que yo tengo, creo que podemos hacer algo más, ¿no? Yo creo que hay un sector vinculado a la construcción que tenemos que dar una oportunidad. Eran las declaraciones que nos acaban de llegar al respecto de esos datos del paro. Empezamos ahora una pregunta a cada una de vosotras para el líder de Ciudadanos. Alejandra. Sí, señor Rivera, estos días, bueno, ya que empezamos curso electoral, yo voy a ir un poco por... Político. Curso político electoral. Bueno, político y electoral. Claro, todo junto. Es que parece electoral. Sí, electoral, bueno viene ser, cargadísimo. Pero yo quería preguntarle por Andalucía en concreto. Ciudadanos parece que están marcando distancias, aumentando las exigencias al gobierno de Susana Díaz, y hay quien ha interpretado esto ya como, bueno, pues la declaración casi de que va a haber un adelanto electoral. Quería que nos dijera un poco en este sentido, y también, ya sé que es una pregunta muy amplia, pero ¿terminaremos la legislatura? Tenemos 5 Una minutos, bola de cristal para y hay 4 preguntas y 4 respuestas. Brevedad máxima. En cuanto a la primera, mire, nosotros firmamos en 2015 y costó mucho además, porque tuvimos que votar 2 veces que no a la investidura de Susana Díaz.
porque no querían firmar el pacto de regeneración. Finalmente asumieron ese pacto en el que está la supresión de los aforamientos, la reforma de la ley electoral, entre otras cuestiones. 3 años y medio después, Juan Marín, nuestro líder en Andalucía, lleva 3 años pidiéndole a su Sanidad que cumpla, que ponga en marcha la supresión de aforamientos, que cambie la ley electoral. Y Susana Díaz, la regeneración, pues como que no le va mucho. Entonces, ¿qué está pasando? Que se acerca al final de legislatura, como usted dice, y resulta que hay puntos del pacto en materia de regeneración, en materia económica, como sucesiones sí que es verdad que hemos resuelto, pero en materia de regeneración no se ha resuelto. Y lo único que le pedimos a Susana Díaz y lo único que Juan Marín ha dicho, y yo le apoyo, es que se cumpla el acuerdo. Cuando uno firma tiene que tener palabra, ¿no? ¿Qué sucede? Que el PSOE no quiere aprobar esa medida, dice que eso es un tema que no importa. Yo creo que a los españoles sí que les molesta bastante pues que algunos vayan a un tribunal especial y no a un tribunal natural como el resto de ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno firma un pacto tiene que cumplirlo. Y creo que Susana Díaz y el PSOE pues deberían cumplirlo, que es lo que Juan Marín está diciendo. Esa es la situación. Muy sencillo, si el PSOE cumple y dice que luz verde, que vamos a tramitar esa supresión de aforamientos o la reforma de la ley electoral, pues entonces no habrá problema y se agotará la legislatura sin ningún tipo de problema. Ahora, si el PSOE incumple su palabra dada y su acuerdo, pues evidentemente Susana Díaz tendrá que quedarse sola, porque nosotros no vamos a estar apoyando a una persona que no cumple su palabra. Es muy sencillo y creo que lo entiende todo el mundo que tiene palabra. Carmen, corto, sí. Raspi al pie. Yo muy del pasado inmediato. La moción de censura de socialista triunfó después de que usted anunciara una moción instrumental para dar paso a elecciones. Eso fue lo que, seguramente estará de acuerdo, movilizó al PNV y a los independentistas en contra de esa posibilidad. Eso fue lo que hizo triunfar la moción de Sánchez. En el entendido de que usted cree que el gobierno de Sánchez es malo, malísimo, ¿fue un error de estrategia por su parte? Bueno, yo sé que podemos matar, también matamos a Manolete, pero yo creo que no fue así. Bueno, yo no estaba. Fue Islero, pero bueno, también puede ser Ciudadano según esa tesis. No, la realidad es que lo que provocó una moción de censura en primer lugar es la condena por el caso Gürtel del Partido Popular en los tribunales. Si el Partido Popular no hubiera tenido una trama, como dice la sentencia, delictiva para llevarse el dinero público, seguramente nadie hubiera debatido eso. Segundo, el segundo causante de la moción de censura, evidentemente, es, a mi juicio, la irresponsabilidad de Sánchez de sumar con populistas y nacionalistas. Y tercero, la única persona de España, y créame que lo intentamos, y créame que no pudo ser, era el señor Rajoy, que con una dimisión, como hizo días después, no hubiera habido gobierno Sánchez con populistas y nacionalistas. Entonces, de las tres posibles situaciones, que Sánchez no fuera responsable, que Rajoy hubiera dimitido o que no hubiera habido corrupción en el PP, no está ninguna en nuestras manos. Nosotros hubiéramos aceptado, y lo dijimos, negociar una salida ordenada a la legislatura con el Partido Popular si el Partido Popular hubiera aceptado otro candidato o una persona que pilotara el final de la legislatura. Pero es que el señor Rajoy, no quiero recordar ahora porque ya no está en activo, pero quiero recordar que fue el famoso día en que se enrocó, se cerró en el restaurante y no hubo manera, ni siquiera en su partido, de que se pudiera dimitir y caer la moción. De hecho, el propio Sánchez dijo en la tribuna que si evidentemente dimitía Rajoy, pues evidentemente jurídicamente es así, decaía la moción. Así que no quiero volver al pasado, la realidad es que tenemos lo que tenemos y la realidad es que Sánchez también es verdad que mintió. Él dijo que iba a convocar esa moción de censura para, dijo, estabilidad y elecciones. De momento estabilidad no tenemos mucha y elecciones tampoco. Yo le planteo al señor Sánchez, y estoy de acuerdo si lo hace, no lo voy a criticar, que convoque elecciones o que ponga una fecha electoral para acabar una legislatura que está agotada. Un minuto. Está claro que quiere usted elecciones. Para dos preguntas brevísimas y dos contestaciones. Le acabo de escuchar un discurso sobre la inmigración que me sonaba a la comparecencia del ministro del Interior en el Congreso. ¿Por qué no apoyan en políticas de Estado, como es la inmigración, la política migratoria, al gobierno, aunque quiere elecciones ya? Pero mientras tanto, solo en el 155 puede 20 ser. segundos si no hay tiempo para Inmaculada, lo siento. Si eso lo dijo el ministro, es justo seguridad y legalidad. Si eso es lo que dijo el ministro, me parece muy bien, pero es que es justo lo contrario de lo que dijo Sánchez. El problema es que este gobierno, depende del día que te levantes, el ministro se corrige. Ayer la ministra dijo que era un globo sonda, el diéselazo, y lo acaba de afirmar el presidente. Yo le digo que seguridad y legalidad. Entonces, pues estoy totalmente de acuerdo, pero es que Ciudadanos siempre ha defendido eso. El que no ha defendido eso es Podemos y el Partido Socialista, pero ojalá el Partido Socialista cambie. Si Ciudadanos tiene acuerdos firmados en comunidades, en ciudades, con los constitucionalistas, pero insisto, que nosotros no nos hemos movido, pero el PSOE ha decidido irse con el PSOE y con Podemos y hacer un cambio, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por venir y compartir este desayuno en los desayunos de Televisión Española y que le veamos muchas veces. Buenos días y mucha suerte.